Estamos en el curso de percentil ortográfico y luego de las indicaciones que hemos dado, ¿ya? Vamos a empezar con el tema de hoy, ya que son las comillas. Vamos a ver este nuevo signo de puntuación. Y como vemos aquí en esta pequeña imagen que nos aparece en la pantalla, pues existen estos tipos de comillas, ¿no? Que son diferentes tipos de comillas. Ya vamos a obviar un ratito estos puntitos sustantivos que están acá, ¿ya? Y nos vamos a concentrar en esta imagen, en el gráfico de las comillas, ¿ya? Entonces, como nos damos cuenta, hay estas comillas que son dobles, ¿no? Estas de acá. Las otras dobles también, que son como unas comitas arriba. Y estas simples, que solamente es una en cada lado, ¿no? Tanto de apertura como de cierre. Y vamos a ver hoy los casos. ¿Para qué casos, en qué casos vamos a utilizar las comillas? ¿Ya? Tomamos nota, ahí está la fecha también, hoy es 1 de octubre. Tenemos aquí el concepto. ¿Qué son las comillas? ¿Ya? Y acá nos dice, las comillas son un signo ortográfico, ¿cierto? Este signo de puntuación de la ortografía, por eso estamos en el curso de percentil ortográfico, ¿ya? Doble. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar al momento de abrir una frase, que se llama apertura, y al momento de cerrar la frase, que se llama cierre, ¿ya? Y van a existir tipos de comillas, ¿ya? Primero vamos a tener aquí las comillas, aquí tenemos españolas, llamadas latinas también, aquí están. Luego tenemos las inglesas, que son estas de aquí. Y por último tenemos las simples. Ya tenemos estos tres tipos de comillas, ¿ya? Y si lo vamos a dibujar, ¿ya? A ver, para practicar nuestro pulso, pues las españolas serían así, ¿no? Como una pequeña montañita, pero de manera echada horizontal. Así, estas son las de apertura y las de cierre, ya como la que veíamos al inicio en la primera diapositiva. Luego las inglesas están arriba de las frases, ¿no? Acá tenemos las inglesas, que podemos hacerlas así, ¿ya? Pero cuando tú busques en un teclado, pues puede hacer que lo encuentres así, ¿no? Como unas comitas. ¿Ya? Luego tenemos las simples, ¿ya? Y las simples ya no van a ser estas comillas dobles, ¿no? Sino solamente va a consistir en una de apertura, una de cierre, ¿ya? Esas son las simples. Entonces ahí tenemos los tres tipos de comillas que vamos a ver en esta clase. Entonces vamos a terminar de tomar nota del concepto para ver los casos específicos. Los casos, ¿ya? ¿Cuáles son los casos? Primer caso, ¿ya? Vamos a utilizar las comillas, ¿ya? En este caso de citas textuales, ¿ya? Por ejemplo, si citamos frases o palabras dichas por un personaje, por algún escritor, ¿ya? Por algún filósofo, por algún gran pensador, o un discurso, de repente el presidente da un discurso y lo citamos, lo escribimos, pues eso tiene que estar entre comillas, ¿ya? Y como se habrán dado cuenta aquí, estamos utilizando las comillas, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llaman estas comillas? Las comillas españolas. Muy bien, las comillas españolas, ¿ya? Las comillas españolas se utilizan en estos casos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se utilizan las comillas españolas? Cuando este texto es para una forma impresa, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si esta frase que yo voy a poner va a estar en un texto impreso, ¿no? En un libro o una impresión que voy a hacer en mi computadora, pues voy a utilizar estas comillas españolas. ¿Cuándo utilizo las inglesas? Cuando escribo a mano,
¿Ya? Ustedes que están escribiendo en su cuaderno, pues van a escribir a mano, van a utilizar las comillas inglesas, las que son arribita nomás, dobles. 1, 2, 1, 2. ¿Ya? ¿Y cuándo utilizo las simples? Aquí va a haber uno de estos casos, se va a utilizar las comillas simples, ¿ya? Así que tienen que prestar atención. Ya, ahí vemos las comillas, vamos a señalarlas con una flechita para que puedan darse cuenta. Ya, otro ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, aquí yo digo, ¿no? Francisco Bolognesi dijo, y acá pongo entre comillas, lucharemos hasta quemar el último cartucho. ¿Ya? Entonces, como estoy citando lo que ha dicho este personaje, voy a utilizar las comillas. Muy bien. Continuamos entonces. Siguiente caso. Ya, el siguiente caso es que vamos a utilizar las comillas para encerrar los pensamientos de los personajes. ¿Ya? En un texto escrito, ¿ya? En donde interviene el personaje, de repente vamos a encontrar algo como este ejemplo, que dice, hasta en latín sabía maldecir el pillastre, pensó el padre. Como es un pensamiento de este personaje, el padre, ¿no? Acá se utiliza, en este caso, las comillas, porque es un pensamiento del personaje. ¿Ya? Acá tenemos una comilla y acá tenemos otras comillas. ¿Ya? Seguimos utilizando las españolas, porque es de forma impresa. Siguiente caso. Dice, vamos a utilizar las comillas en una palabra o expresión impropia. ¿A qué nos referimos con una palabra o expresión impropia? A que podemos utilizar palabras que vengan de otro idioma, de otra lengua, o en el caso de Perú, los peruanismos, ¿no? Por ejemplo, aquí, dime. Lo vamos copiando, ¿no? Sí, vamos copiándolo, ¿ya? Y escuchando, prestando atención. Por ejemplo, acá dice, ella lo estalquea mucho y así diga que no, él también. ¿Ya? Esta parte de estalquea, ¿ya? Es un término que se ha ya adaptado a la lengua castellana, ¿ya? Pero en realidad su origen es inglés, ¿ya? Stalker, ¿no? Que es rastrear, investigar, algo así. Entonces aquí ya está como que cambiado a lo castellano, y como es una palabra impropia, porque no es propia del español, pues la vamos a utilizar colocando las comillas y comillas. Como por ejemplo yo puedo decir también, eh, María es causa de Juanita. Nosotros en Perú sabemos qué significa causa, ¿cierto? ¿Qué significa causa? Su amigo. Su amigo, ¿cierto? Entonces, como es una palabra impropia, porque pertenece a dentro de los peruanismos, ¿ya? Pues vamos a ponerle comillas, ¿ya? Para resaltar esa palabra y darnos cuenta que no pertenece al lenguaje castellano. Vamos al siguiente caso. Eso era de antes. ¿Cómo? Era de antes. Ah, ya era de hace rato. Ya, muy bien. Aquí están las comillas, no se olviden. Ahí voy a poner la flechita para que se den cuenta. Ya, entonces, este caso de aquí nos dice, para escribir o indicar un término que se comenta. Dice, la palabra cándido es esdrújula y árbol es grave. ¿Ya? ¿Qué significa? Pues aquí, ¿ya? Vamos a poner la palabra entre comillas, ¿ya? Porque se está comentando de esa palabra.
¿ya? Se está comentando, se está hablando de la palabra cándido, y para resaltarlo dentro de todas las demás palabras y que no se confunda en el contexto, pues se les va a colocar comillas. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, en esta oración, 2. ¿Ya? Yo puedo de repente poner otra oración y coloco lo siguiente. Digo, ella buscó la palabra recurrente en el diccionario. ¿Ya? Si yo no le coloco comillas, aquí yo puedo pensar, cualquier persona que lea esta oración, que recurrente forma parte de la oración. Y no tendría sentido, sería como que algo sin sentido, ¿no? Algo ilógico. Dice, ella buscó la palabra recurrente en el diccionario. Pero si yo le coloco las comillas, me doy cuenta que estoy hablando de esa palabra. Que me refiero a que la palabra recurrente, ella, quien sea ella, María, Juanita, Rosa, buscó esa palabra en el diccionario. ¿Ya? Continuamos con el siguiente caso. Tenemos el quinto caso. ¿Qué dice? Que aquí vamos a utilizar las comillas simples, ¿ya? La que solamente es de uno. Uno, uno, ¿ya? Uno. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿ya? Solamente vamos a utilizarlo en palabras, ¿ya? De carácter lingüístico. ¿Ya? Para enmarcar los significados, acá nos dice en obras de carácter lingüístico. Por ejemplo, me dice, la voz apicultura, está formada a partir de los términos latinos apis, abeja, y cultura, cultivo, crianza. A ver, ¿quién se ha dado cuenta por qué se está utilizando estas comillas simples? Aquí en abeja y al otro lado en cultivo y en crianza. A ver, ¿quién se percató? ¿O alguien tiene una idea? ¿Por qué aquí abeja está con comillas simples y aquí cultivo y crianza? ¿Ya? La respuesta es porque aquí nos está explicando que esta palabra apicultura proviene de dos términos que se han unido, dos términos del latín. Un término es apis y el otro término es cultura. Y lo que está en comillas simples es nada más y nada menos que el significado de estos dos términos. Apis significa abeja. Entonces, en vez de yo poner términos latinos, apis, que significa abeja, y cultura, que significa cultivo o crianza, coloco simplemente las comillas simples, ¿ya? En el significado, no en el término latino, ¿ya? Sino en el significado. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo un caso más que hay que prestarle mucha atención porque hay un ejemplo muy parecido en la tarea, ¿ya? Y que de repente por ahí podamos confundirnos, pero ya quedó aquí un poco claro. ¿Ya? Y el último caso, aquí tenemos el último caso que nos dice que vamos a utilizar las comillas para delimitar la extensión de un título de una publicación. ¿Qué quiere decir eso? Que las comillas se van a utilizar al momento de mencionar el título de un cuento, de un libro, de una novela, de una obra teatral, de una película, de un diario, ¿ya? De una revista. Entonces, al momento que mencionemos todos esos nombres, el título de una publicación, pues lo vamos a poner entre comillas. Como dice acá, la Biblioteca de Babel es un relato de libros ficciones, ¿no? Acá este es el título de un texto. Yo puedo poner aquí, entre comillas, pongo el diario La República es muy comprado por los peruanos. ¿Ya? Entonces aquí, como se están dando cuenta, estoy colocando el título de un periódico.
Como también puedo colocar el título de un libro, de una obra teatral, ¿no? Y esto pues va entre comillas, ¿ya? Comillas dobles. Muy bien, entonces de esta manera estamos terminando. Ya, vamos a la tareita entonces. Tenemos aquí estos ejercicios. En el primer ejercicio vamos a colocar las comillas donde correspondan. Ya, aquí tenemos, dice la primera oración. Mi poema preferido es Nocturno de Vermont, escrito por el periodista, compositor, escritor y poeta peruano César Calvo. A ver, ¿en qué parte van las comillas en esta primera oración? Ya les doy una pista. Se Nocturno de, refiere al último caso. nocturno de Vermont. Muy bien, Nocturno de Vermont. Ya, entonces vamos a colocar aquí las comillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está haciéndose referencia al título, ¿no?, de una obra, de una publicación. Segundo caso nos dice, Miguel dijo, sacaré más de 17 en mi infografía. Sacaré y después infografía. Ya, muy bien. Desde sacaré más de 17 en mi infografía. Todo esto va entre comillas porque... Miss, le quería preguntar algo. Quería ver cuánto están los turrones que usted estaba vendiendo. 30 soles. Ya, hija, luego te digo por interno. Ahorita estamos en la clase, espérame un ratito. ¿Ya? El caso que acabamos de ver, el caso B, ¿ya? Ya pertenece aquí al primer caso, para enmarcar la reproducción, ¿ya?, de lo que alguien dice. Luego, vamos a la tercera oración. Pasaron la vergüenza de sus vidas al no tener money para pagar la cuenta del restaurante. A ver, ¿dónde? Money. Money, muy bien. ¿Por qué va money entre comillas? Inglesa. Palabra Por inglesa. dinero en inglés. Ya, porque es una palabra impropia, ¿no?, adaptada de otro idioma, de otra lengua. Y la letra D dice, la palabra filosofía está compuesta por las raíces griegas filo, amor, y sofía, sabiduría. A ver, Filo y Sofía, no sé cómo se Sofía pronuncia. a ver, sabiduría. aquí les dije que tengan mucha atención y mucho cuidado. Regresamos al caso. ¿Ya? El caso de la letra E, el caso 5, nos dice que miren dónde están las comillas simples. No está en el término, sino está en el significado. Eso es lo que les dije, que presten mucha atención. ¿Ya? Entonces, ¿dónde irían las comillas en este caso? ¿Ya? En esta oración. Amor, Amor y Sofía. sabiduría. Muy bien, ¿no? Una comilla simple en amor y sabiduría. ¿Ya? Entonces, de esa manera estamos terminando con estos ejercicios y para ustedes queda pues estas oraciones en las que van a poner una X los que están escritos de manera correcta.